Hola a todos. Si estás buscando formas de fortalecer tu fe en Jesucristo, este video es para ti. En los tiempos difíciles, los momentos de incertidumbre o cuando sentimos que nuestras fuerzas flaquean, es esencial recurrir a la palabra de Dios. Hoy te voy a compartir versículos bíblicos poderosos que no solo te ayudarán a reconectar con tu fe, sino que también te brindarán paz, esperanza y fortaleza para seguir adelante. Si alguna vez has sentido que tu fe está siendo puesta a prueba, no te preocupes, porque Dios siempre tiene una palabra para ti. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a compartir podría transformar tu vida espiritual. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Además, si este contenido te resulta útil, no olvides darle un me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. El poder de la palabra puede llegar más lejos de lo que imaginas. Recuerda que cada versículo que compartamos hoy puede ser la clave para superar esos desafíos espirituales que estás enfrentando. ¿Estás listo para fortalecer tu fe en Jesucristo con los versículos más poderosos de la Biblia? Vamos allá, sabemos que la vida cristiana está llena de retos. A veces, las dudas y las pruebas pueden debilitar nuestra confianza en Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada versículo que encontramos en las Escrituras tiene el poder de transformar, consolar y renovar nuestras fuerzas. Por eso, es fundamental que estemos constantemente meditando en los versículos bíblicos y permitiendo que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como dice Romanos 10, 17, cada versículo que compartiremos hoy está diseñado para ayudarte a mantenerte firme en la fe, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Jesús mismo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Así que si estás atravesando una tormenta, si sientes que la oscuridad está a punto de abrumarte, este video es una invitación para que regreses a la palabra de Dios y encuentres en ella la luz que te guiará en medio de la oscuridad. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que no estamos solos. Uno de los versículos más poderosos que quiero compartir contigo hoy es Isaías 41 horas y 10 minutos, que dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio constante de que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos con su mano poderosa. Este es solo uno de los muchos versículos que veremos hoy. A lo largo de este video, desglosaremos las Escrituras para descubrir el significado profundo detrás de cada uno de estos versículos poderosos. Pero recuerda, no se trata solo de escuchar la palabra, se trata de aplicarla en nuestras vidas diarias. Así que te animo a que, mientras ves este video, medites en cada versículo y pienses en cómo puedes ponerlo en práctica. ¿Cómo puede Dios hablarte a través de estas palabras hoy? Cuando pasamos por momentos difíciles, es común sentir que nuestras fuerzas se debilitan. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En Filipenses 4:13, encontramos un versículo que muchos conocen pero que nunca pierde su poder: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo nos recuerda que no importa cuán grande sea el desafío, con la ayuda de Cristo podemos superarlo todo. No es en nuestras propias fuerzas, sino en su poder que encontramos la capacidad de seguir adelante. A menudo, en medio de las pruebas, podemos sentirnos abrumados y pensar que no tenemos la capacidad de enfrentarlas. Pero Dios nos recuerda, a través de versículos como Salmo 28, 7, que Él es nuestra fuerza, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. En este pasaje, vemos cómo el salmista encuentra refugio en Dios, sabiendo que Él es su protector y fuente de ayuda. Este es un recordatorio de que, incluso cuando nuestras fuerzas humanas fallan, Dios está siempre dispuesto a ser nuestro escudo y fortaleza. Otro versículo clave para los momentos de dificultad es Isaías 40 horas y 31 minutos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es un hermoso recordatorio de que la espera en Dios no es en vano.
Cuando confiamos en Él, nuestras fuerzas se renuevan y somos capaces de enfrentar cualquier adversidad con una nueva perspectiva, sabiendo que Dios nos sostiene en cada paso que damos durante las pruebas. También podemos sentirnos solos, pero la palabra de Dios nos asegura que nunca lo estamos. En Deuteronomio 31:6, Dios nos da una promesa increíble: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esta promesa nos asegura que, no importa cuán oscuro sea el camino, Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos. Es crucial entender que las pruebas no son el final de la historia. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene un propósito y está trabajando a nuestro favor. A veces no podemos ver el panorama completo, pero podemos confiar en que Dios está orquestando todo para nuestro bien y su gloria. A lo largo de la vida cristiana, enfrentaremos diversas pruebas. Pero es en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a la palabra de Dios y permitir que sea nuestra guía. Estos versículos son un recordatorio constante de que nuestra fe en Jesucristo es lo que nos sostiene, y que, a pesar de las circunstancias, siempre podemos confiar en su poder y su fidelidad. La fe es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida cristiana. En Hebreos 11:1, la Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos enseña que la fe va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o lo que nuestras manos pueden tocar. La fe es confiar en Dios, aun cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es creer que Dios está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece fuera de control. Un versículo que refuerza esta idea es Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a confiar completamente en Dios, a poner nuestras vidas y decisiones en sus manos, sabiendo que Él tiene el poder y la sabiduría para guiarnos por el camino correcto. La confianza en Dios es esencial para fortalecer nuestra fe y vivir conforme a su voluntad. Muchas veces, la duda puede invadir nuestros corazones, pero en esos momentos debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aunque nuestra fe sea pequeña, tiene un poder inmenso cuando está depositada en Dios. La clave no está en el tamaño de nuestra fe, sino en el poder de aquel en quien confiamos. Es importante mencionar que la fe no significa la ausencia de problemas. De hecho, Jesús nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo es una promesa de que, aunque enfrentemos dificultades, podemos tener paz, sabiendo que Jesucristo ha vencido todo lo que el mundo pueda arrojarnos. Nuestra fe en Él nos da la certeza de que, al final, la victoria está asegurada. Otro versículo que nos anima a mantener nuestra fe firme es 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este pasaje nos recuerda la importancia de estar alertas y firmes en nuestra fe, especialmente en un mundo que constantemente desafía nuestros valores y creencias. La fe es nuestra ancla, y debemos protegerla con diligencia y dedicación. Finalmente, debemos recordar que nuestra fe no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que nuestra vida cristiana está definida por una confianza inquebrantable en Dios, sin importar lo que veamos a nuestro alrededor. Aunque las circunstancias sean inciertas, nuestra fe nos sostiene y nos permite seguir adelante con confianza en el Señor. Uno de los aspectos más maravillosos de nuestra relación con Dios es la seguridad de sus promesas. A lo largo de la Biblia, encontramos promesas que nos ofrecen consuelo, guía, protección y esperanza. Dios es fiel y cada una de sus promesas se cumple. Un versículo clave que nos habla de la fidelidad de Dios es Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Este versículo nos asegura que todo lo que Dios promete, lo cumple sin falta. Una de las promesas más reconfortantes que encontramos en la Biblia está en Jeremías 29:11.
Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, aunque no entendamos el porqué de nuestras circunstancias, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Su deseo es bendecirnos y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza, siempre bajo su soberanía. En momentos de duda o desesperación, debemos aferrarnos a promesas como la de Isaías 40 horas y 31 minutos, que nos asegura que aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Este tipo de promesas nos da esperanza cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan. La espera en Dios nunca es en vano, y Él siempre cumple lo que ha prometido. La clave está en mantenernos firmes, confiando en que, en el tiempo perfecto de Dios, sus promesas se harán realidad. La Biblia está llena de promesas que abarcan todos los aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, en Filipenses 4:19, Pablo nos asegura, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos da la certeza de que Dios cuidará de todas nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas. No importa cuál sea la situación financiera o personal que estemos enfrentando, podemos confiar en que Dios proveerá en cada área de nuestras vidas. Es esencial recordar que las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias o de nuestras capacidades. En Efesios 3:20 se nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto significa que nuestras oraciones y expectativas nunca podrán superar el poder de Dios. Él puede hacer mucho más de lo que podamos imaginar, y sus promesas siempre se cumplirán de maneras sorprendentes. Cuando enfrentamos incertidumbre, debemos recordar lo que está escrito en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa nos asegura que, incluso en medio de los desafíos más grandes, Dios está trabajando para nuestro bien. No siempre veremos cómo se está cumpliendo en el momento, pero podemos confiar en que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas para su gloria y nuestro beneficio. Finalmente, debemos recordar que nuestra fe en las promesas de Dios no solo afecta nuestra vida presente, sino también nuestra eternidad. Jesús prometió en Juan 14:2-3 que prepararía un lugar para nosotros en la casa de su Padre. Esta promesa nos llena de esperanza y alegría, sabiendo que nuestra vida en la tierra es solo temporal y que nos espera una eternidad con Dios en el cielo. Esta es una de las mayores promesas que podemos aferrarnos mientras vivimos nuestra vida diaria en la fe. El temor es una emoción humana natural que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos instruye a no vivir dominados por el miedo, sino a enfrentarlo con fe. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos enseña que el miedo no viene de Dios. En cambio, Él nos ha equipado con todo lo que necesitamos para enfrentar nuestros temores con valentía y confianza. Uno de los versículos más poderosos sobre cómo vencer el miedo es Isaías 41 horas y 10 minutos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos asegura que no estamos solos en nuestras batallas. Dios está con nosotros, nos da fuerzas y nos sostiene en los momentos más oscuros. Su presencia es nuestra mayor fuente de seguridad. El temor puede paralizarnos y evitar que avancemos en la vida. Sin embargo, en el Salmo 27:1, encontramos una promesa que puede cambiar nuestra perspectiva. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo nos invita a reflexionar sobre quién es Dios en nuestras vidas. Si Él es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza, entonces, ¿qué o quién puede ser más poderoso que Él? En momentos de temor, también podemos recordar las palabras de Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos ofrece una paz que el mundo no puede darnos. Es una paz sobrenatural que nos permite estar tranquilos aún en medio de las tormentas. Cuando enfrentamos situaciones que nos generan miedo, podemos acudir a Jesús y pedirle que nos llene con su paz. La Biblia nos enseña que el amor perfecto echa fuera el temor. En 1 Juan 4:18,
leemos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto significa que, cuando comprendemos y experimentamos el amor incondicional de Dios por nosotros, el miedo no tiene lugar en nuestros corazones. El amor de Dios es más grande que cualquier temor, y cuando vivimos en su amor, podemos enfrentar cualquier situación con valentía. Otro versículo que nos ayuda a superar el miedo es el Salmo 56, 3-4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este pasaje nos recuerda que, aunque podamos sentir miedo, nuestra confianza en Dios puede vencer cualquier temor. Alabar a Dios en medio del miedo es una muestra de fe, y confiar en su palabra nos fortalece para seguir adelante sin temor. Finalmente, es importante recordar que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más aterradores. En Deuteronomio 31, 8, se nos dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta es una promesa que podemos llevar en nuestro corazón. No importa lo que estemos enfrentando, Dios está con nosotros y su presencia es suficiente para vencer cualquier miedo. La incertidumbre es una parte inevitable de la vida. No siempre podemos ver el futuro ni entender lo que está sucediendo en el presente. Sin embargo, la Biblia nos enseña a confiar en Dios incluso en los tiempos de mayor incertidumbre. En Jeremías 29:11, Dios nos da una promesa poderosa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo nos recuerda que, aunque no sepamos lo que nos depara el futuro, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. En tiempos de incertidumbre, uno de los mayores desafíos es aprender a confiar en Dios cuando no podemos ver el camino por delante. Proverbios 3, 5-6 nos da una guía clara sobre cómo debemos proceder. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos enseña a depender completamente de Dios y no de nuestra propia comprensión limitada. Cuando confiamos en Él, Él guía nuestros pasos y nos dirige hacia el camino correcto. Otra forma en que podemos encontrar consuelo en tiempos de incertidumbre es recordando que Dios está en control de todas las cosas. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque no siempre entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. El Salmo 46:10 también nos ofrece una clave importante para lidiar con la incertidumbre: estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces, en nuestra búsqueda por respuestas, nos olvidamos de detenernos y simplemente confiar en Dios. Él nos llama a estar quietos y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. En esa quietud, podemos encontrar la paz y la certeza de que Dios tiene todo bajo control, aunque no lo veamos claramente. Uno de los ejemplos más poderosos de fe en tiempos de incertidumbre es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero durante muchos años no vio cómo esa promesa podría cumplirse. A pesar de la incertidumbre, Abraham creyó en las promesas de Dios y actuó en fe. En Romanos 4, 20-21, se nos dice, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es un recordatorio de que, aunque no veamos el resultado inmediato, debemos seguir creyendo en las promesas de Dios. En momentos de incertidumbre, también debemos recordar que Dios es nuestro refugio y fortaleza. El Salmo 91, 1-2 nos asegura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje nos invita a habitar bajo la protección de Dios, sabiendo que Él nos guarda y nos cuida incluso en los tiempos más inciertos. Cuando enfrentamos lo desconocido, podemos refugiarnos en su amor y protección. Finalmente, Filipenses 4, 6-7 nos da una poderosa herramienta para enfrentar la incertidumbre: la oración.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, podemos llevar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que Él nos dará la paz que necesitamos, incluso en medio de la incertidumbre. La oración es el puente que nos conecta con la paz de Dios. La vida está llena de desafíos. Ya sea que estemos enfrentando problemas de salud, dificultades financieras, conflictos familiares o retos en el trabajo, los desafíos son una parte inevitable de nuestra experiencia humana. Sin embargo, como creyentes, tenemos la promesa de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios nos acompaña y nos da la fortaleza que necesitamos para superar cada desafío que enfrentamos. Uno de los versículos más reconfortantes en momentos de desafío es Isaías 41 horas y 10 minutos, donde Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos asegura que no importa lo que estemos enfrentando, Dios está con nosotros. Él nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante y nos sostiene en los momentos más difíciles. En Santiago 1, 2-3, se nos anima a ver los desafíos desde una perspectiva diferente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque los desafíos pueden ser dolorosos, también son una oportunidad para que nuestra fe crezca. A través de las pruebas, Dios moldea nuestro carácter y nos enseña a depender más de Él. Otro versículo que nos ofrece fortaleza en los desafíos es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje es un recordatorio de que no enfrentamos los desafíos por nuestras propias fuerzas. Es Cristo quien nos da la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Cuando nos sentimos débiles o incapaces, podemos acudir a Él en busca de la fuerza que necesitamos para continuar. La historia de David enfrentándose a Goliat es un poderoso ejemplo de cómo podemos enfrentar nuestros desafíos con fe. David era solo un joven pastor, mientras que Goliat era un guerrero gigante experimentado. Sin embargo, David no confió en sus propias habilidades, sino en el poder de Dios. En 1 Samuel 17:45, David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Al igual que David, podemos enfrentar nuestros desafíos con valentía, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Cuando enfrentamos desafíos, también es importante recordar las palabras de Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos asegura que, aunque enfrentaremos aflicciones en este mundo, podemos tener paz porque Él ya ha vencido. Esta promesa nos da esperanza y nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva eterna. Por último, debemos recordar que Dios tiene un propósito en cada desafío que enfrentamos. En Romanos 8:28, se nos promete, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque no siempre entendemos por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Dios está obrando en medio de nuestros desafíos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Él utiliza cada situación para nuestro bien y para su gloria. Los momentos difíciles son inevitables en la vida de todo ser humano. Ya sea que enfrentemos pérdidas, enfermedades, dificultades emocionales o cualquier tipo de sufrimiento, la vida cristiana nos invita a no desfallecer, sino a poner nuestra confianza en Dios. En estos tiempos de dolor, la fe se convierte en un ancla firme que nos sostiene. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aun cuando no entendemos lo que está sucediendo, nuestra fe en Dios nos permite seguir adelante. Uno de los pasajes más reconfortantes de la Biblia para momentos de dificultad es el Salmo 23. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta promesa nos asegura que, aunque pasemos por el valle de la muerte, Dios está con nosotros. Él nos guía, nos cuida y nos fortalece. En los momentos de oscuridad, podemos descansar en el hecho de que no estamos solos. Jesús mismo nos da un gran ejemplo de cómo enfrentar el sufrimiento con fe.
En el jardín de Getsemaní, justo antes de su arresto y crucifixión, Jesús oró con gran angustia, pero al final se sometió a la voluntad de Dios. En Lucas 22:42, Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de obediencia y confianza en Dios, incluso en medio del sufrimiento, nos muestra cómo debemos entregar nuestras cargas y confiar en el plan divino, aun cuando no entendamos por qué estamos atravesando dificultades. En tiempos difíciles, también es fundamental recordar la promesa de Dios en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete que no pasaremos por pruebas, pero sí promete que estará con nosotros en medio de ellas. No importa cuán profundas o dolorosas sean nuestras dificultades, Dios está presente, protegiéndonos y guiándonos a través de cada situación. Otro ejemplo poderoso de fe en medio de la adversidad es la historia de Job. Job perdió todo lo que tenía, su riqueza, su salud y a su familia. A pesar de todo, Job mantuvo su fe en Dios. En Job 1:21, dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A través de la vida de Job, aprendemos que, aunque el sufrimiento puede parecer abrumador, Dios tiene un propósito mayor, y al final, Él restauró la vida de Job de maneras que él nunca imaginó. La oración es una fuente de fortaleza en los momentos difíciles. Filipenses 4:6-7 nos insta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al llevar nuestras preocupaciones y dolores ante Dios en oración, experimentamos una paz que trasciende las circunstancias y nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, es importante recordar que los momentos difíciles no duran para siempre. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas que enfrentamos son temporales, pero el fruto que producen en nuestras vidas es eterno. Si perseveramos con fe, Dios utilizará cada situación para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para una gloria futura que no podemos siquiera imaginar. Uno de los principios fundamentales de la vida cristiana es aprender a caminar por fe y no por vista. Esto significa que nuestra confianza en Dios no depende de lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino de lo que creemos en nuestro corazón. 2 Corintios 5:7 nos enseña: porque por fe andamos, no por vista. La vida cristiana está llena de situaciones en las que no entendemos lo que está sucediendo o no vemos una solución inmediata, pero es en esos momentos que nuestra fe se fortalece al confiar en Dios. Un ejemplo claro de caminar por fe es la historia de Noé. Dios le ordenó a Noé construir un arca en preparación para un diluvio, aunque en ese momento no había señales visibles de una tormenta. A pesar de no ver la lluvia, Noé obedeció a Dios y construyó el arca por fe. En Hebreos 11:7 leemos: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé caminó por fe, y como resultado, Dios lo salvó a él y a su familia. Caminar por fe también implica confiar en el tiempo de Dios. A menudo, queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato o que las situaciones cambien rápidamente, pero Dios tiene su propio calendario. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aunque no siempre entendemos por qué Dios retrasa ciertas respuestas, podemos confiar en que su tiempo es perfecto. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a esperar en Él con paciencia. En nuestra vida diaria, caminar por fe significa seguir obedeciendo a Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A veces, podemos estar sembrando semillas espirituales sin ver el fruto de nuestro trabajo de manera inmediata. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este versículo nos recuerda que, aunque no veamos el fruto ahora, Dios está obrando en nuestras vidas y en su debido tiempo veremos los resultados. Otro ejemplo poderoso de caminar por fe lo encontramos en la vida de Abraham.
Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, pero Abraham tuvo que esperar años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, Abraham no se debilitó en su fe, sino que siguió creyendo en la promesa de Dios. En Romanos 4, 20-21 leemos, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham es un ejemplo de cómo podemos caminar por fe, confiando en las promesas de Dios incluso cuando no vemos la manifestación inmediata. Cuando aprendemos a caminar por fe, también desarrollamos una relación más profunda con Dios. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas o comprensión, dependemos de Él en cada área de nuestra vida. Proverbios 3, 5-6 nos enseña, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al caminar por fe, estamos reconociendo que Dios es el único que puede guiarnos y dirigir nuestros pasos de manera perfecta. Finalmente, caminar por fe significa mantener nuestros ojos enfocados en lo eterno. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra fe nos permite ver más allá de las circunstancias temporales y confiar en las promesas eternas de Dios. Al caminar por fe, estamos invirtiendo en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno en su presencia. Jesús habló de una fe que puede mover montañas. En Mateo 17:20, Él dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo nos enseña que no es necesario tener una fe gigantesca para ver resultados extraordinarios. Incluso la fe del tamaño de una semilla de mostaza, cuando está puesta en Dios, puede lograr lo imposible. La fe que mueve montañas no depende de nuestra propia fuerza o habilidad, sino de la grandeza de Dios. Cuando confiamos en su poder, Él puede hacer cosas que están más allá de nuestra comprensión. En Efesios 3:20 se nos dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta es una promesa de que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar si confiamos en Él y actuamos en fe. Uno de los ejemplos más famosos de una fe que movió montañas es la historia de Moisés y el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés confió en la dirección de Dios y levantó su vara sobre el mar. Dios dividió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. En Éxodo 14, 21-22, vemos cómo la fe de Moisés, en obediencia a la instrucción de Dios, resultó en un milagro que salvó al pueblo de Israel. Mantener la fe en Dios es un desafío continuo, especialmente en medio de situaciones difíciles. Sin embargo, la Biblia nos llama a perseverar y a no perder la fe, independientemente de las circunstancias. En Hebreos 10:23 se nos exhorta, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos recuerda que nuestra fe no está basada en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Mantener la fe requiere una relación constante con Dios. A través de la oración y la lectura de su palabra, nuestra fe se fortalece y podemos enfrentar cualquier prueba con confianza. En Romanos 10:17 leemos, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. A medida que escuchamos y meditamos en la palabra de Dios, nuestra fe crece y nos da la fortaleza necesaria para enfrentar cada situación. Otro aspecto clave para mantener la fe es recordar las promesas de Dios. En momentos de duda, es esencial volver a las Escrituras y recordar que Dios siempre cumple lo que ha prometido. Josué 21:45 nos dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Así como Dios fue fiel con Israel, también será fiel con nosotros si seguimos confiando en Él. También es importante mantener una actitud de gratitud en medio de las pruebas. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Cuando agradecemos a Dios, incluso en los momentos difíciles, demostramos nuestra fe en su bondad y en su plan perfecto para nuestras vidas. Por último, rodearnos de una comunidad de fe es fundamental para mantener nuestra fe firme. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos y a exhortarnos unos a otros. Al estar conectados con otros creyentes, podemos recibir ánimo, apoyo y consejo en los momentos en que nuestra fe se tambalea. Dios utiliza a otros para fortalecernos y ayudarnos a mantener nuestra confianza en Él. A lo largo de este video, hemos explorado la importancia de vivir una vida basada en la fe en Dios. La fe no es solo creer en Dios en los momentos buenos, sino confiar en Él en todo momento, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La fe es lo que nos sostiene, lo que nos da esperanza y lo que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que tomes un paso de fe hoy. ¿Hay algo en tu vida que necesitas entregar a Dios? ¿Hay una montaña en tu camino que parece imposible de mover? Dios te está llamando a confiar en Él, a poner tu fe en su poder y a creer que Él puede hacer lo imposible en tu vida. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que te ayude a fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras de aliento. Nunca sabemos cómo una simple acción puede impactar la vida de alguien más y acercarlos a Dios. Además, déjame un comentario abajo. Me encantaría saber cómo este mensaje ha impactado tu vida y en qué área estás creyendo que Dios hará un milagro. Recuerda, Dios es fiel y nunca nos abandona. No importa lo que estés enfrentando hoy, tu fe en Él será recompensada. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.